Toda acción tiene una reacción, es decir, cada acto que nosotros realizamos tiene consecuencias, tanto positivas como negativas. Por eso debemos de tomar en cuenta esta máxima y que todas nuestras acciones, todos nuestros pasos tengan un contexto positivo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces alguien de pronto hace alguna situación para afectar a alguien, para lastimar a alguien, y cuando pasan los días o el tiempo y le regresa algo, uno se pregunta por qué le pasa a él. Pero en fin, hoy les voy a compartir algo que le pasó a un par de jóvenes que se aventuraron para hacer algo que es malo. Esto ocurrió en un poblado, aquí en la península de Yucatán, donde ellos, como hoy en la actualidad, muchos de los jóvenes toman en cuenta los ejemplos que ven en redes sociales acerca de las personas que se dedican a hacer mal hacia otras personas, háblese en cualquier contexto. Y ellos pues estaban un poco aventurándose para conseguir un poco de dinero y se dio la ocasión, ya que era una nochecita, ya había oscurecido, cuando ambos estaban paseando por una de las laderas, uno de los alrededores del pueblo, y de pronto vieron que venía un señor, como muchas veces pasa. La gente que son de pueblos lo conocen muy bien. Regularmente los fines de semana, aquellos que son trabajadores de la construcción, de obras o cosas por el estilo, se van a trabajar a las ciudades y regresan regularmente por viernes o sábado por la noche y regresan con dinerito que ellos han cobrado para ir a su casa, pero muchos de ellos de pronto se toman unas copas y regresan, por decirlo así, un poco alegres. Estos jóvenes se encontraron con un señor, una persona adulta, que había hecho eso, había tomado unas cuantas copas, iba de regreso a su casa, pero era fin de semana y traía dinero. Estos jóvenes, como quien dice, abusaron de ese tema y se quedaron con su dinero. Le robaron. Ese señor recibió un par de golpes y lo dejaron allá. Tal vez no era una millonada, pero sí era un dinero que él tenía, que llevaba para su casa. Ellos, como estaba oscuro, pues esta persona ni siquiera los reconoció y se fueron. Llegaron al centro del pueblo, nadie sabía nada y ellos estaban un poco nerviosos por lo que había pasado, que tal vez no era la primera vez que lo hacían, pero bueno, ya tenían un poco de dinero, de efectivo, y decidieron ir al lugar donde se vende alcohol. Se compraron un par de bebidas y se fueron a casa de uno de ellos con esas botellas. Las casas de los pueblos son grandes, la mayoría de ellas tienen un terreno, y en la casa de uno de los amigos, era así, era una casa que estaba a unas cuantas cuadras del centro y que tenía un pozo en una de las partes de atrás del terreno. El pozo aquí en la península de Yucatán, por lo regular tiene como un pequeño barandal, un círculo le llamamos nosotros, un borde, un brocal, como lo conozcan ustedes, que muchas veces las personas acostumbran ir a sacar agua y se sientan allá o no sé, es un lugar donde puede uno quedarse. Entonces, estos dos jóvenes fueron con sus bebidas y se pusieron a tomar en esa orilla, sentados, riéndose, contando algunas anécdotas, tal vez recordando la maldad que ellos habían hecho, pero no había pasado mucho tiempo cuando empezaron a escuchar una voz que salía del pozo. Y se les hizo muy extraño porque obviamente dentro de un pozo no hay nadie. Y si alguien se cae por accidente, pues obviamente no habla, pide auxilio. Pero ellos escucharon que los hablaban por su nombre. Ambos se espantaron, estaba oscuro. Solamente tenían allá tal vez un poco de iluminación de la noche o de la luz de la calle que llegaba a lo lejos. Y no lograban ver qué es lo que había dentro del pozo. De pronto, pues dijeron que lo imaginaron, pensaron que lo imaginaron. Y de nueva cuenta escucharon que alguien los hablaba dentro del pozo. Ellos se pararon asustados porque ellos ya lograron escuchar bien, pero su familia estaba hasta adelante, estaba lejos de ellos. Entonces en ese momento vieron cómo alguien o algo salió del pozo y los apuntó.
y les dijo que estaban o habían hecho algo mal. Y ellos estaban petrificados, no podían moverse. Espantados quisieron correr cuando esa cosa que había salido del pozo los tomó de los pies y cayeron al suelo. Ellos empezaron a gritar y a pedir ayuda, pero esa cosa empezó a jalarlos hacia lo que era el pozo. Al parecer nadie los escuchaba. Ellos empezaron a patalear, a gritar, a hacer todo para poder salvarse. Uno de ellos logró zafarse de las manos o de lo que fuera que los estaba sosteniendo y le tomó las manos al otro y empezaron a gritar más fuerte hasta que alguien salió de la casa. Era el abuelo de uno de ellos y en ese momento, cuando ellos estaban gritando, logró jalarlo y ese ser que se estaba metiendo al pozo simplemente se fue para adentro y desapareció. Ambos jóvenes estaban llorando, estaban gritando. El abuelo llamó a los demás de la familia y llegaron allá donde estaban ellos. Entonces les preguntó que qué es lo que estaba pasando y ellos le explicaron todo, que alguien o algo había salido del pozo. Llegaron con lámparas, iluminaron la parte de adentro del pozo, no había nadie. Y el abuelo les preguntó que qué les había dicho. Y entonces ellos tuvieron que confesar. Les dijo que ese ser los había apuntado y les había dicho que habían hecho algo mal. Y le contaron que ellos habían visto a una persona que estaba tomada y le habían quitado su dinero. El abuelo, enojado, aparte de que los regañó, les dio un par de cintarazos a esos jóvenes que estaban ahora sí que sufriendo estragos de lo que ellos habían osado hacer a una persona que no se lo merecía. Y les dijo que estaba bien hecho y que supieran que en los pozos muchas veces existen entidades o seres que algunas veces puede uno decir que son malos, pero en este caso no era una maldad, sino que estaba cobrando la maldad que ellos habían hecho. A partir de esa fecha, los jóvenes no volvieron a hacer ninguna de esas cosas y se alejaron del vicio. Se quedaron con esa experiencia que, a pesar de que lo platicaron, mucha gente no les creyó, pero su familia sí lo creyó porque bien saben ellos que, como dicen por allá, el miedo no anda en burro, y ese cambio que tuvieron no fue solamente por la imaginación. Tengamos en cuenta que cuando alguien decide hacer cosas malas, en algún momento dado, alguien o algo se los va a cobrar. En este caso fue una entidad, un ser que vive en el pozo y en muchos de los pozos, sobre todo aquí en la península de Yucatán, como les dije al inicio, existe la creencia que tienen su propio dueño y hay muchos relatos que les he compartido. Si tú conoces alguno de ellos, espero que me lo hagas llegar. Recuerda que estoy en todas las redes sociales como Omar Villasís Oficial, así como está allá. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y por favor ayúdame dándole like y compartiendo este video para poder llegar a más y más personas. De aquí hasta entonces, espero que me puedas acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.